su participación y su presentación. Pasamos ahora con el ingeniero Carlos Méndez de Seismic PS en Soluciones de Protección Sísmica, Ingeniería Salvando Vidas. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Jueves a esta hora, la verdad es que se valora muchísimo. Les agradecemos de verdad el tiempo y la tenacidad de aguantar todo el día. Muy agradecido también con la organización y sobre todo por la oportunidad de tener esta charla de tinte más de la industria, saber qué es lo que estamos haciendo. Hemos visto presentaciones muy interesantes de lo que pasa en el día a día. Vemos precisamente qué tanto hay de ciencia detrás de lo que hacemos, y lo que quiero contarles un poquito es un enfoque que tiene mucho que ver con eso, pero ya tocando más la parte humana, que quiere decir hacia dónde vamos con todo esto que ustedes han visto en las charlas durante este evento y las vamos a ver en los próximos días, que es precisamente el propósito final, que es salvar la vida de las personas. Esa es nuestra prioridad. Y segundo, obviamente el patrimonio y la infraestructura que tenemos. Entonces, contarles un poquito de esto. Trataré de hacerla corta para que no nos vayamos tan tarde, no hasta las 6:45, entonces vamos a ver si ya nos compramos un poquito de tiempo. Eso con mucho gusto. Entonces, somos una empresa, nosotros, a diferencia de lo que hemos visto, nosotros no fabricamos ya nada, nos dedicamos también, sin embargo, a implementar las tecnologías que han visto ustedes durante las diferentes charlas. Es algo a lo que nos hemos dedicado en los últimos 20 años. Y la idea es hacerlo ya desde la trinchera de la consultoría, ayudando precisamente a la industria en sus diferentes aristas a que pueda implementar los diferentes sistemas de protección sísmica que se puedan utilizar en toda Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, dentro de eso, les muestro rápidamente un video que me gusta mucho. Lo prepararon ahí en una agencia de Estados Unidos, está buenísimo. Son 120 años de historia de terremotos en todo el planeta. Van a ver más o menos ahí cómo se van dando los terremotos. Es muy interesante, no se los voy a pasar todo porque, aunque va rápido, toma tiempo, pero es simplemente para sensibilizarnos de dónde están los problemas dónde están los problemas con los que tenemos que lidiar, precisamente con los terremotos. Ustedes en Colombia lo saben muy bien, no tengo que contarles mucho. A veces cuando estamos en otros países como en Europa, por ejemplo en Suiza, en Alemania, no tienen mucha idea de lo que es un terremoto, no han sufrido las realidades de los terremotos. En Latinoamérica lo hemos vivido, cada país tiene su historia terrible de lo que nos ha pasado en algún momento de la vida y nos ha costado a golpes aprender. Y hoy la ingeniería latinoamericana, en términos de ingeniería civil, ha avanzado brutalmente. La verdad es que estamos tomando mucho liderazgo a nivel mundial en ingeniería sísmica, y ahora lo que sigue es precisamente tomar ventaja de las tecnologías que ya tenemos a nivel mundial para poder implementar esto. Como pueden ver, cada puntito es un terremoto. Entre más gordito, más fuerte fue el terremoto. Es intenso. Le voy a dar un poquito de adelante por acá porque es largo, son 120 años, pero van a ver más o menos la magnitud. Me voy a ir aquí al 1960. Fue el terremoto de Chile, el más fuerte que ha habido en la historia. Ese terremoto tuvo una magnitud tal que generó un tsunami que mató gente en Japón. Ahí lo van a ver, miren, este es el terremoto del 60. Eso moradito es el tsunami y mató gente en Japón. Para que vean la magnitud de lo que puede ser un evento sísmico y con lo que nuestros amigos, precisamente los chilenos, les toca lidiar con la parte sísmica. Es un tema con el que tenemos que lidiar, dándole un poquito de avance. Esta es la realidad de los terremotos a nivel mundial. Estos son todos los que hemos tenido en los últimos 120 años. Y los vamos a seguir teniendo, y van a seguir siendo horribles, y mañana van a ser quizá peor de lo que hemos visto en el pasado, y eso nos obliga a nosotros, los dedicados a la ingeniería sísmica, a tener la obligación de proteger a las personas que van a usar nuestras estructuras, nuestros puentes, y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Entonces, es importante también entender la magnitud de lo que estamos hablando. Yo sé que hablamos mucho de momentos, de cortantes, y eso es fascinante y es lo que nos apasiona, pero es importante entenderlo en el contexto humano. Y por ejemplo, este documento que está disponible en internet, se lo recomiendo mucho, es un documento de la ONU, donde habla precisamente del impacto en 20 años, entre el 98 y 2017, de lo que han sido los terremotos. Y pueden más o menos darse una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Son 750,000 personas que han muerto debido a terremotos en diferentes partes del mundo. Es un número brutal, es un número catastrófico, con lo que tenemos que desafortunadamente vivir y que tenemos que reducir. Pero lo más grave de todo, además obviamente de la pérdida de vidas, que es simplemente inaceptable, es que el impacto en la sociedad es todavía más fuerte. El daño en la vida de la gente que sufre un terremoto, en las posibilidades que tiene de desarrollarse a nivel educativo, profesional y demás, se ve coartado por este tipo de eventos, de tal manera que de esos 150,000 que desafortunadamente fallecieron, después vienen 125 millones de personas que quedan impactadas por ese terremoto o por esos terremotos. Ese daño ese no se ve porque se no sale en la televisión, ese no lo sentimos, pero esa gente está sufriendo, se queda sin casa, se queda sin posibilidades de educar, sin posibilidades de educación, sin posibilidades de otra cosa más que ponerse a trabajar, y cambia dramáticamente el desarrollo de las poblaciones, y es lo que queremos también un poquito percibir desde lo que hacemos en ingeniería sísmica. También para que se den una idea de la magnitud en cuanto a desastres, porque normalmente sabemos que nos toca de todo, tenemos países donde sufrimos terremotos, huracanes, en fin. Y se pueden dar cuenta que el terremoto es una de las cosas, bueno, es el que más muertes genera, por ejemplo, en ese periodo de tiempo, debido a este tipo de desastres. Por ejemplo, inundaciones o tormentas nos dan un poquito de tiempo.
pero los terremotos desafortunadamente no nos avisan, son instantáneos, son de un momento para otro y no los vemos venir de ninguna manera. Y hay una frase en un documental que una vez vi de National Geographic, la conferencia, donde hablaban de que los terremotos es el fenómeno que mata más gente más rápido en el planeta. Y es cierto. Como les digo, esa es nuestra responsabilidad como ingenieros especializados en sísmica y ahí es donde debemos de atacar. Para que sea una idea más o menos también del nivel de terremotos que hemos tenido en la historia, y van a ver los 10 más fuertes. Son números complejos porque ustedes saben que los terremotos dan números desafortunadamente de pérdida de vidas y de heridos, y casi siempre son medio raros, no son generalmente la realidad, pero ahí se pueden dar una idea de la magnitud. Hay por ejemplo uno que aparece por ahí en Japón. Este terremoto ahí dice que fueron 142,000 muertes. En realidad sí, por terremoto fueron 142,000, pero por los incendios posteriores al terremoto fueron otras 300,000 personas. Entonces, insisto, el impacto de este tipo de fenómenos puede ser brutal y es lo que queremos atacar. Y enfatizando esto, también lo acabo de ver hace poquito en una publicación de la ONU, también precisamente hace énfasis en el número de muertes. Nuevamente ahora hasta 2019 sigue siendo el terremoto el mayor problema que tenemos como humanidad y como ingenieros en este caso, para tratar de disminuir el impacto de esto y sobre todo salvar cada vida humana, porque eso es simplemente invaluable. Les muestro este video no por amarillismo, sino porque desafortunadamente los seres humanos tendemos a tener una memoria bien cortita y se nos olvidan los terremotos. Entonces en 2017 en Ciudad de México tuvimos un terremoto terrible que fue justamente el mismo día del terremoto 30 años atrás, en 1985, que nos recordó precisamente qué tan vulnerables podemos ser. También nos demostró que hemos avanzado mucho en ingeniería estructural a nivel Latinoamérica, pero sí nos sigue demostrando que hay pérdida de vidas. Ahí perdimos 300 personas en Ciudad de México. Se colapsaron 44 edificios, quedaron inservibles 300 edificios, quedaron completamente dañados con necesidad de reforzamiento, o más de 8,000 estructuras. Son 8,000 edificios que contenían una cantidad de gente que se ven afectadas por mucho tiempo. Van a ver algunas imágenes, no quiero mostrar tanto, pero no olvidemos qué es lo que puede ser un terremoto, no olvidemos qué es lo que nos puede generar. Ya van a ver algunas imágenes, voy a adelantar un poquito para no alargarme mucho. Pero así quedó la ciudad después del terremoto del 2017. Esto a mí me dolió. Este fue el primer edificio que yo vi. Estaba yo en Canadá en ese momento y vi en WhatsApp, me llegó este video, y ahí fue cuando caí en cuenta la magnitud del problema que estábamos teniendo en Ciudad de México. Eso es devastador. Sí, eso no puede pasar, es nuestra responsabilidad, no debería suceder. Hace un momento le contaba a algunos chicos que pueden ver los puentes, por ejemplo. Le contaba que hay una frase que dice: los terremotos no matan gente, los edificios sí. Y efectivamente esa es la realidad que tenemos. Nuestras estructuras son las encargadas de proteger a la gente. Ahí pueden ver un ejemplo de un puente que colapsó. No pueden colapsar los puentes son la línea más importante, y hablando aprovechando la charla anterior. Por ahí pasan los servicios de emergencia, pasan los bomberos, pasa la comida. No podemos perder un puente después de un terremoto. En realidad no podemos perder ninguna estructura después de un terremoto. Y bueno, ya después de un poquito del tema del video, ya les mostraron en una charla anterior esta gráfica. Quiero entrar un poquito en detalle nada más para mostrarles precisamente cómo es una representación gráfica que hace FEMA sobre el uso de sistemas para protección sísmica, y habla de estructuras, por ejemplo, existentes como estas que ven en la pantalla. Son edificios que tienen o no tienen ningún reforzamiento, y cuando hay el terremoto se van a caer. Va a haber un montón de pérdidas humanas. Es la gráfica que pueden ver en el color de rojo y amarillo. Dejan de funcionar por meses o años sin problema, tienen un costo importante. Quizá al principio no salen tan caras porque salen baratitas por no meterle gran protección sísmica, pero el daño con el tiempo se va sintiendo. Y algo que también me gustó mucho de las charlas que tuvimos anteriormente, sobre todo también la de Gerdau, que fue el tema de la sustentabilidad. Obviamente nos preocupa la vida, nos preocupa salvar a las personas, pero también nos preocupa la infraestructura, y nos preocupa que el costo de vida, el costo del ciclo de vida de las estructuras sea lo menor posible, porque eso involucra también precisamente la sustentabilidad. Ahora, por ejemplo, FEMA también menciona la huella de carbono que deja una estructura que se va dañando durante el tiempo con un terremoto. Entonces es una visión ya cada vez más holística de lo que realmente es la ingeniería estructural y la ingeniería sísmica. Y aquí lo que dice, bueno, si tienes una estructura sin reforzamiento le va a ir muy mal, básicamente. Y en la de arriba dice, bueno, tienes un reforzamiento básico, ya puedes reducir el número de pérdida de vidas, puedes quizá mantener la mayor cantidad de estructuras todavía en posibilidad de repararse y funcionar, pero todas van a quedar mal. Y te va a costar obviamente tiempo para poder utilizarlo, y una huella de carbono y demás. Y lo que viene aquí interesante, y que también respalda mucho lo que estamos haciendo en este evento, habla precisamente del desarrollo de la normatividad, donde ya vas pasando de estructura a otras estructuras. Aquí para referencia les cuento, miren, aquí lo que tenemos es el terremoto. Entonces estamos considerando un terremoto probable que puede suceder en 50 años, es algo de lo que nos va a pasar seguramente pronto, tristemente. Y nos dice básicamente que en ese caso lo que pasaría sería esto. En resumen, lo que dice es, si ustedes tienen una estructura nueva con un código medio básico, que ya no es el caso en muchos países de Latinoamérica, ya hemos avanzado mucho en ese sentido,
la expectativa es negativa, nos va a ir muy mal, vamos a perder gente, las estructuras van a quedar sin operar, y eso se refiere a todo, hospitales, escuelas, en fin, todo. Pero lo que también dice, bueno, si tienes un código más avanzado como el que ya tiene Colombia, o muchos países en Latinoamérica, o México desde 2017 también, ya habla de una estructura que va a resistir el terremoto, pero esos esquemas siguen funcionando de una manera que ustedes a lo mejor pues, la conocen bien, pero la gente que las usa no la sabe, y es el hecho de que los ingenieros estructurales asumimos el daño como una condición natural de la estructura. Sabemos que se va a dañar, y no hay mucho que podamos hacer, no le podemos prometer a nadie que no se va a dañar, porque el sistema precisamente está funcionando a través de una resistencia de la estructura a ese terremoto. Ahora, lo que también dice aquí esta gráfica de FEMA es que si utilizamos tecnologías para ayudarle a la estructura a tener un comportamiento durante un terremoto de mejor manera, ahí podemos esperar que no va a haber ninguna pérdida de vidas, no va a haber ninguna pérdida del daño de la estructura, no vamos a perderlo en ningún momento la operación, podemos operar inmediatamente, lo que se conoce como ocupación inmediata, y eso es fundamental si hablamos de infraestructura crítica. Y finalmente, aunque el costo es relativamente más alto, si se pueden dar cuenta, el costo de reparación es prácticamente mínimo y no hay una huella de carbono porque no hay necesidad de reparar cada que haya un terremoto durante el ciclo de vida de la estructura. Eso cambia completamente la foto. Entonces, yendo un poquito más rápido y un poco más dinámico, para que no vean tantas grafiquitas, esto es lo que son las diferentes estrategias. Hoy ustedes han visto varias. Es muy emocionante ver que ya cada vez comienzan a haber más empresas que se dedican a este tipo de protección sísmica. La primera imagen que ven ahí, que es la estructura vulnerable, es como son muchas estructuras que no tienen ningún tipo de sistema o una buena ingeniería detrás. La segunda, que es la estructura resistente, es lo que ya hacemos hoy en Latinoamérica, que básicamente es bien de terremoto y le metemos material de concreto, acero, para que contenga la demanda sísmica y precisamente no sufra y no colapse, y la gente quede lo más protegida posible. Pero vienen las otras dos estrategias, que son las que precisamente a las que nos enfocamos nosotros, que ya implementan tecnología en las estructuras. Y es curioso que la industria civil sea todavía muy renuente a utilizar tecnología en este tipo de infraestructura, porque pues ya lo hace la espacial, lo hace la aeronáutica. Ustedes saben, cuando un avión aterriza en la pista, tiene unos sistemas de amortiguadores espectaculares que le contienen el impacto para que no se dañe. Eso podemos ponerlo en los edificios para cuando el impacto, que es el terremoto, tampoco dañe el edificio, pero todavía no lo hacemos. Hoy comenzamos poco a poco, pero precisamente la idea de estas charlas y las charlas que han visto otras empresas que hacen este tipo de tecnología es que entendamos que lo que buscamos es que la estructura ya no se dañe y que quede operativa de manera inmediata. La última estrategia es el aislamiento sísmico, que es el más eficiente en términos generales, que precisamente es poner la estructura sobre aisladores que van a tomar la gran demanda del terremoto y van a proteger a la estructura para que no se dañe. En la charla de Magia Vaya por ahí vieron algunas animaciones de cómo funciona. No les voy a poner animaciones, pero sí les voy a poner unas imágenes que son muy claras de a qué me refiero, ¿no? Entonces ahí pueden ver la diferencia entre cada sistema estructural desde un punto de vista más digerible. Y es importante que sea digerible porque viene la otra. De nada sirve que nosotros, los expertos en ingeniería sísmica, hablemos de esto y lo entendamos si la gente común y corriente no lo percibe y no sabe para qué sirve, ¿no? Y eso me lleva precisamente a esta grafiquita que tiene mucho que ver con Japón. Para los que me conocen, yo estoy por ahí en Japón y a ellos les gusta todo, ponerlo en caricaturas, absolutamente todo. Entonces, para hacer el honor también a ellos, ahí pueden ver más o menos la representación. La mejor es la que está levitando, que literalmente en términos estructurales eso es lo que significa. Entonces, lo que buscamos con las estructuras. Para darles un ejemplo, por ejemplo, precisamente como decía, yo estoy en Japón y allá la parte de este tipo de dispositivos ya se permea a todos lados. Allá es como cuando ustedes ven un comercial aquí de shampoo, allá lo pueden ver, pero de aislamiento sísmico, a ese nivel. O sea, no estamos ahí, ojalá lleguemos para allá, pero hay entidades, como en este caso la Sociedad Japonesa de Aislamiento Sísmico, que promueven muchísimo el uso de estas tecnologías y genera manualitos como el que ven aquí, que es un manual muy simple de cómo es el aislamiento sísmico, explicado literalmente para niños, ¿no? Muy simple. Este está en inglés, para los que lo tienen en japonés, pero explica qué es el aislamiento con las caricaturitas, los niños ahí preguntándole al papá, porque esto tiene que permear al más importante, que es el usuario de la estructura, porque generalmente quien más puede demandar que su estructura sea sismoresistente y que no se dañe durante un terremoto, finalmente es el usuario final, y es lo que también tratamos de entender, para que no sea una pelea simplemente de ingenieros estructurales, que sabemos que las tenemos difíciles con los arquitectos y con los desarrolladores. La idea es que lo entiendan desde el principio. Ahí pueden ver diferencias entre una estructura aislada y una estructura no aislada. Son imágenes del manual, relativamente muy simple, es algo relativamente también muy técnico, pero se puede bajar a aterrizarlo. Y también como referencia, nosotros aquí estamos hablando de que Colombia, por ejemplo, tuvimos la suerte de trabajar en algunos proyectos de aislamiento, pero en Latinoamérica literalmente podemos contar con los dedos de una mano los proyectos de aislamiento o disipación de energía que hay en cada país. En muchos de los países que ya hemos trabajado ha sido la primera vez en la historia que hemos hecho estas tecnologías, ha sido maravilloso, ha sido un sueño poder hacerlo, pero es terrible que estas tecnologías tienen 40 años en el mercado y sigamos todavía un poquito renuentes a utilizarlas.
Hoy les puedo decir con mucho gusto que ya ha cambiado, hoy se ve la perspectiva hacia allá. Países como Chile, Perú, México, en este caso también Colombia, Guatemala, El Salvador, ya están tomando esta iniciativa y comenzando a utilizar este tipo de tecnologías. Bueno, y aquí nada más les resumo, aquí estamos hablando de miles de estructuras aisladas en Japón, miles de edificios aislados, miles de casas aisladas, porque las casas también se pueden aislar, y cómo no, son nuestras casas, vale la pena. Y también edificios con sistemas de amortiguamiento, y estamos hablando de miles. Ningún país va en este nivel de avance, ¿eh? Después de Japón, realmente quien ya se le acerca más es, por ejemplo, en edificios estamos hablando que Japón tiene como 5.000 edificios aislados, China tiene ya como 800, y luego de ahí sigue Italia como con 300, luego Estados Unidos como 100 y algo, y de ahí para abajo nos vamos a números muy chiquitos, ¿no? Entonces falta mucho por hacer a nivel mundial, pero Japón, insisto, es el que lleva la batuta. Es más, para que lo vean, estos son igual gráficos de cómo se entiende la intensidad del terremoto, qué representa, ok, si tiembla y es una magnitud tal, en este caso es intensidad, qué va a pasar, se van a caer los libros, se va a caer la tele. La percepción de entender que es un terremoto y no nada más escuchar la noticia, esa fue magnitud 7 punto y algo, realmente eso no dice mucho si no lo bajamos a la gente, ¿eh? Nuevamente están las imágenes precisamente de los muñequitos felices. Y bueno, también un poquito ya vieron alguna imagen sobre esto, sobre el aislamiento sísmico de edificios. Dije, bueno, también para cambiarlo un poquito vamos a poner en términos de puentes. Al final es lo mismo, en resumen, el terremoto es energía, la energía se va a transferir a través del suelo a la estructura, y nosotros tenemos que tomar una decisión: vamos a dejar que la estructura absorba la energía completamente, o le vamos a ayudar con sistemas para que no la absorba. El ejemplo también muy práctico es, y creo que aquí en Bogotá hay algunos, cuando ustedes van en su carro y caen en un hueco, no sienten tan duro porque hay amortiguadores. Pero imagínense ustedes caer en un hueco sin amortiguadores, ¿qué tan duro sería para su auto? Y probablemente la transmisión queda hecha a pedazos, ¿no? La razón por la que están los amortiguadores es porque ese impacto tiene que ser disminuido en velocidad y en energía. Lo mismo hacen los dispositivos que ponemos en puentes y en edificios para que esa energía se disipe en el dispositivo y no se absorba en los elementos estructurales. Eso cambia la realidad del edificio o la realidad del puente, y ya no sufre el tema del daño que tanto hemos mencionado. Ahí pueden ver una imagen muy simple nada más de cómo es la diferencia entre una estructura con un apoyo convencional. Si nosotros tenemos un apoyo convencional, lo que vamos a hacer es decirle a la estructura cuando viene el terremoto: no sabes qué, muévete, defórmate porque te están empujando, entonces aguanta, pero sufre y se daña. Lo que queremos con este tipo de tecnologías es que se liberen y que sea el aparato el que sufra, porque para eso está diseñado y no se va a dañar, y le va a quitar la demanda sísmica a los demás elementos estructurales. Lo mismo pasa, bueno, un tema importante cuando hablamos de aislamiento sísmico que hay que tocar también y que hay que tener siempre en cuenta: tienen que ser capaces de recentrar la estructura. Entonces, cuando hay un terremoto, la estructura se va a mover a todos lados, y el edificio o el puente tiene que regresar a su posición original. Eso no pasa en una estructura que no tiene este tipo de tecnología. El edificio va a quedar desfasado, el puente va a quedar desfasado. Precisamente Chile tuvo un problema muy fuerte en 2010, donde muchos de los puentes quedaron desfasados, no colapsaron, pero quedaron completamente abiertos, las juntas quedaron muy abiertas, no pasaban los vehículos por los puentes, o sea, había que levantar los puentes y ubicarlos, y eso obviamente para la operatividad de esa vía para su utilización. Entonces el uso de aislamiento permite precisamente ser recentrado, y aquí hablamos precisamente de la importancia de que no queden las estructuras con desplazamientos residuales. Estos son los amortiguadores, que son los amortiguadores como los de sus autos, más grandecitos, pero son simplemente el mismo sistema, es amortiguar el golpe para que no dañe la estructura una vez que llegue el terremoto, ¿no? También algo muy importante de estas tecnologías que ha hecho que sean más accesibles y más fáciles de utilizar es que los sistemas los programas de análisis estructural que hoy utilizamos para diseñar los diferentes edificios y puentes y demás ya consideran estos elementos en sus básicamente propiedades, y es muy fácil implementarlos en los modelos estructurales. Antes no era tan sencillo, había dos grandes retos, eran súper costosos y eran difíciles de modelar. Hoy son más económicos, hay un montón de empresas haciéndolos, y también son obviamente muy sencillos de implementar los programas de análisis estructural comercial. Vamos a tener un curso mañana de aislamiento sísmico, si alguien quiere, con mucho gusto, y vamos a hablar más a detalle de la parte técnica. Pero bueno, entonces estas son las diferentes tecnologías: aislamiento sísmico, amortiguamiento, juntas precisamente, pero hablando desde el punto de vista sísmico, juntas que permitan la capacidad sísmica. Ustedes han visto en los laboratorios aquí precisamente el ensayo que se está haciendo de la junta, que es padrísimo, y que precisamente es donde simulamos a demandas reales qué es lo que va a pasar. También las estructuras aisladas es muy importante que toda la implementación de instalaciones, gas, agua, luz y demás se haga con ciertas holguras para que la estructura se pueda mover. Eso es sumamente importante porque lo que les hablaba del incendio es una consecuencia directa de que se rompan las instalaciones de gas, de luz y demás, allá chispas, se prende y comienza el incendio. Una estructura aislada generalmente va a tener un riesgo mínimo de incendio porque no hay rompimiento de instalaciones. Eso es otro de los beneficios, ¿no?
Y bueno, pasando a lo que más nos preocupa aquí en esta empresa y a lo que básicamente nos aventamos este sueño, es precisamente a que la industria, ahora que estamos implementándolo y que comienza a haber más empresas, podamos hacerlo de manera responsable, con mucha calidad, porque cuando estamos hablando de sismo no nos va a dar oportunidad de fallar. Si ustedes, y eso tiene mucho que ver con las presentaciones que vieron antes, cuando hablamos de los ensayos, vieron los ensayos que hicieron en el eDefense en Japón, que es un laboratorio espectacular, que está prohibido hacer ensayos a escala, ahí la ley es que tiene que ser todo a escala real. Y es precisamente porque en la parte sísmica no hay manera de saber cómo se va a comportar el dispositivo si no lo ensayas a demandas reales de terremoto y confirmas que efectivamente va a ser lo que dice que va a ser. Y eso cambia totalmente la perspectiva, porque ya no es un tema de fe, ya no es de que, uy, a ver si funciona. Pero lo cierto es que en esos ensayos es donde vas a demostrar que la calidad con la que se hacen los dispositivos es exactamente lo que se necesita, y van a contener, aún si llega el terremoto más grave que pudiera llegar, para que me entiendan más o menos, no sea un terremoto grado 9, 9.2 en escala de momento, quiere decir que el terremoto no va a dañar el dispositivo y va a seguir funcionando sin ningún problema. Eso nos da muchísima certidumbre a todos los que nos dedicamos a esto y que nos deja dormir un poquito en las noches, porque sabemos que ya le metimos esa demanda al dispositivo y funcionó. Entonces, un poquito ya dentro de la experiencia, ya para también ir terminando, nuestra experiencia con ahora que queremos implementar en esta empresa, hemos trabajado afortunadamente en varias partes del mundo, nos preparamos en Japón, después estuvimos por ahí en Europa, luego en Estados Unidos y ahora ya en casa, y estamos muy contentos porque toda esa experiencia creemos que puede ser de valor para la industria ahora aquí en Latinoamérica, y lo que queremos precisamente implementar es estos sistemas de manera segura y con calidad. Ahí pueden ver algunos proyectos en los que hemos participado, y esta es precisamente la experiencia que debemos traducir. Muchos de ellos son en Latinoamérica, lo cual me da mucho gusto. Nosotros llegamos hace 8 años a Latinoamérica a implementar esto, y hoy ver tanto proyectito, la verdad es que se emociona uno mucho, y ver sobre todo que ya hay más energía, ya son varios países los que están implementando, da mucha emoción. También hemos trabajado en puentes de todo tipo, como pueden ver. Estos aparatos se pueden aplicar a cualquier tipo de estructura, no tiene ningún tipo de desventaja, o cualquier tipo de puente, cualquier tipo de edificio. Ahí pueden ver algunos donde a mí también me ha tocado trabajar, unos muy complejos, otros no tanto, pero finalmente con la misma intención de que no fallen durante un terremoto y queden completamente operando. También son muy fáciles de instalar en cualquier tipo de estructura, por ejemplo, edificios históricos, cuestiones industriales, en refinerías, en estadios. Justo me pasó que un niño que se acercó al stand ayer notó que me dijo, es el estadio Bursa. Nadie en la vida me había identificado ese estadio, y sí es un estadio Bursa que yo asumo en la mascota es un cocodrilo, porque bueno, el estadio tiene el techo de cocodrilo y ese estadio tiene aislamiento sísmico. Entonces hemos puesto amortiguamiento en teleféricos, en infraestructura industrial, también plantas nucleares, en fin, todo tipo de estructuras se puede implementar este tipo de tecnologías de manera muy eficiente y sin generar el daño, ¿no? Entonces miren, justo vieron también esta diapositiva en la presentación de Magueva. Yo trabajaba allá antes, por eso es que también la menciono, y básicamente pueden ver un poquito la historia de cuando llegamos en 2013 a Latinoamérica por primera vez después de haber estado un poquito de tiempo fuera. Para mí es muy emocionante ver cómo el arbolito sigue creciendo, el sueño es que siga creciendo. Nada más desde la perspectiva de nosotros, sabemos que ya hay más empresas haciendo este tipo de cosas, y es muy emocionante ver que cada vez se está tomando más la iniciativa de implementar este tipo de tecnologías, y nos está ayudando muchísimo a todos, ¿no? Y finalmente, bueno, el enfoque aquí, lo más importante y el mensaje que quiero dejarles para precisamente buscar el salvar las vidas a través de la ingeniería, es hacerlo bien, es tomar la responsabilidad que como ingenieros en sísmica tenemos de precisamente cada uno de los pasos y de las trincheras que nos toca trabajar lo hagamos bien. Ahorita escuchamos varios temas en cuanto a la constructora y en cuanto al diseñador y demás, y es precisamente todo este mundo que ven aquí en la imagen de los diferentes actores que están participando en esto. Nuestra idea desde nuestra empresa es apoyar desde el inicio, que es el inversionista o la autoridad, si ahora hablamos de puentes, que son los dueños de las estructuras, para que entiendan el uso de este tipo de tecnologías, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, que entiendan que no nada más es cuánto cuesta, ¿no?, sino qué beneficio en términos de seguridad estructural tiene, qué beneficios en términos de ciclo de vida tiene, y qué beneficios en términos de sustentabilidad tiene. Una vez que convencemos al inversionista y al diseño, o a la autoridad, que es quien pone el recurso, hay que después convencer al diseñador y ayudar al diseñador a implementar estas tecnologías que nunca se han utilizado, que en muchos países no está normado porque todavía no hay normatividad en ese sentido, pero ya la hay a nivel internacional. Entonces ayudarlos para que precisamente tomen la fuerza y se animen a innovar en el país para implementar este tipo de tecnologías, y llevarlos básicamente, como yo digo, de la mano para que se animen a utilizarlas. Luego también lo mencionaron en la charla, en las charlas anteriores, de nada sirve que el inversionista y el diseñador estén fascinados y hagan todo perfecto si cuando van a la obra el constructor hace puras cochinadas. Entonces hablábamos precisamente de lo que se encuentra uno en los puentes en la vida real,
No debería ser así. Entonces el control de calidad de cómo utilizan este tipo de tecnologías los contratistas que van a ser al final de cuentas quienes construyen las obras es muy importante, y también queremos apoyar en esa parte para asesorar de manera adecuada a que no se cometan errores. Nos ha visto, y mañana va a haber una charla del profesor Rubén Boroshek de Chile que va a hablar precisamente de cosillas malas que se hacen en este tipo de tecnologías. Se los recomiendo mucho porque se van a dar cuenta que hay cosas que a veces parecen como sencillas pero pueden ser letales y son muy simples de resolver si se prepara uno de manera adecuada. Y finalmente también, y es una responsabilidad importante de los fabricantes que quieren hacer este tipo de cosas y que es maravilloso que lo quieran hacer, pero hay que entender que se tienen que hacer bien, hay que entender que hay un proceso de control de calidad, un proceso de ensayos, un proceso de aprendizaje que genera muchas heridas. Por experiencia propia les digo, cuando todo en teoría parece que funciona, vas al laboratorio, haces el ensayo, te pasa de todo, ¿no? Y sufres, pero es el proceso de investigación y desarrollo y así funciona. Pero el entender que tenemos que llegar a la calidad total en la parte sísmica es fundamental, porque la promesa, les recuerdo, es que no se va a dañar la estructura. Entonces de ahí la calidad es lo que nos enfocamos mucho, y apoyarlos en la implementación de ensayos. Precisamente no hay normatividad, entonces cómo los podemos ayudar con la normativa internacional. Hoy en día también nosotros tenemos la fortuna de participar en comités que están desarrollando las nuevas normas para nuestros países, y estamos tratando de implementar precisamente las buenas prácticas en ese sentido. Muchísimas gracias a todos, gracias por quedarse, les agradezco de verdad la atención, el tiempo, la paciencia, y cualquier cosa que estoy para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Sin miedo, queja, alguna queja, pregunta, contar. Sí, por favor. Bueno, como comentario, felicitarte por la presentación. La verdad es que es una presentación súper educativa y creo que es súper necesario, porque con la metodología que muestra de Japón, la verdad es que se puede llegar a muchos más rincones de lo que actualmente estamos haciendo. Como tú también lo comentaste, en el fondo yo fui testigo de lo que pasó en Chile con los puentes, y no se implementaron aisladores sísmicos, solamente se implementaron unas barras antisísmicas para disminuir, ¿no es cierto?, las deformaciones máximas, pero eso no terminó resolviendo totalidad el problema. Y el tema de los cortes de tránsito, de encina, de alimentación, fue terrible. Quizás como una pura pregunta, yo no soy especialista en aislador sísmico, entonces aprovecho de preguntar. Y como también lo comentaste, después del terremoto del 2010 en Chile se identificó, ¿no es cierto?, que la componente horizontal del sismo era equivalente, al revés la pregunta. La componente vertical llegaba a ser de igual magnitud que la componente horizontal. Inclusive después, posterior a eso, se cambiaron varias normativas de diseño y requerimiento. Siempre yo he escuchado el tema de los aislantes que no tienen mucha resistencia a tracción. Entonces, ¿cómo se compensa eso, considerando que una magnitud de la componente, ¿no es cierto?, vertical puede ser inclusive de la misma manera que en cuanto a magnitud de la horizontal? No, muy buena pregunta, y es cierto. Justo te comento, justo la semana pasada estuve en Chile, por ahí con el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Vialidad, porque tienen muchas ganas de implementar el aislamiento, pero no lo están haciendo por alguna razón rarísima, porque en edificaciones Chile se ha implementado muchísimo el aislamiento con muy buenos resultados. Sí, lo que pasa en el tema de la componente vertical, en realidad sí, precisamente terremotos como en Chile nos han demostrado que esa componente puede ser significativa. No es tan común que en muchos países lo sea, entonces en muchos casos ya no sería problema. En el caso donde lo son, y por ejemplo te voy a poner un caso de Chile que estábamos trabajando un proyecto ahí donde teníamos, era el aislamiento de un telescopio, donde la cuestión vertical era sumamente compleja. Entonces lo normal cuando tienes ya componentes verticales importantes, si es que llegas a ese caso, porque normalmente en la mayoría de edificaciones, en puentes lo ves más seguido, pero en edificaciones normalmente la masa de la estructura te lleva lo suficiente para contener ese componente vertical. Pero si la estructura es muy ligera por alguna razón, o es industrial o es un puente, y tienes esas componentes, hay sistemas mucho más adecuados que las barras que bien comentas que se están utilizando, que son ya combinación de sistemas. Por ejemplo, aquí hablamos de aislamiento y de amortiguamiento, pero en realidad una buena estrategia es combinar esas dos para que precisamente le des ese sistema. Cuando hablamos de aislamiento horizontal y vertical, tendemos a decir aislamiento tridimensional, ¿no? Y buscamos precisamente con disipación de energía contener esa componente vertical y seguir usando la componente horizontal con los aisladores de manera tradicional. Entonces esa sería la manera más sencilla, que no es tan común en muchos lados porque casi siempre no es tan fuerte, pero Chile pues, se cuece aparte, ¿no?, como dice. Muchísimas gracias por el comentario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya para dejarlos descansar. La renuencia, la resistencia,
Latinoamérica estos sistemas? ¿Crees que se dé para el constructor? Sí, bueno, son todos, ¿eh? O sea, la verdad es que va por etapas. Digamos que el más fuerte de convencer es el diseñador, ¿no? Que son todos los que estamos acá. Es a los que hay que convencer porque son los que les cuesta utilizarlo. Estamos en un círculo vicioso porque normalmente el diseñador no lo quiere utilizar porque primero no lo conoce, no lo vio en la universidad, no lo estudió, no tuvo estas charlas que hoy estamos teniendo de todas estas empresas que hacemos este tipo de cosas, entonces lo ve como algo raro y como algo experimental, ¿no? Entonces, primer resistencia al cambio viene del diseñador, y también está amparada esa preocupación en el hecho de que no hay normatividad. Entonces, cuando un diseñador le dice, oye, ¿sabes qué? Usemos aislamiento, y le dice, pero no hay norma de aislamiento en Colombia, por ejemplo, dicen, no, ni de broma me meto ahí, ¿no? Pero siempre hay, obviamente, diseñadores que tienen un poquito más amplio su espectro, que conocen y han estudiado en otros países. Sucede mucho en Chile, por ejemplo, en Chile, muchísima gente de Chile estudió en Estados Unidos, específicamente en Berkeley, entonces regresaron a Chile a aislar de todo, ¿no? Porque ya venían con ese chip desde la universidad. Entonces la universidad es, y no porque estamos en la Javeriana, pero es de verdad el corazón donde viene todo esto y donde cambian vidas, ¿no? Por ejemplo, países como Chipre, como también o Grecia, como mucha gente se vino a estudiar a Estados Unidos también, en la zona de San Diego y demás, regresan allá y regresan a implementar todo esto de manera muy intensa porque ya saben los beneficios. Entonces es un tema de educación, fundamentalmente es un tema de resistencia al cambio porque no lo conocen, y es un tema normativo porque también es cierto que no está la normatividad, que ya en Colombia, por ejemplo, está implementándose, ahorita está trabajándose el nuevo código para aislamiento sísmico en el país, y es la realidad en muchos países de Latinoamérica. El siguiente reto, obviamente, primero es el diseñador. Si comienza el diseñador, ya vamos un pasito adelante. Después viene el desarrollador o el dueño de la estructura, que también hay que explicarle, y que nos hemos tocado 1000 veces, donde nos ha dicho, si me cuesta un peso más, olvídalo. Entonces tenemos que hacer que no les cueste un peso más, y normalmente les cuesta un peso menos, ¿no? Y quedan contentos y quedan con una estructura segura. Normalmente ellos no se preocupan mucho por si no se va a dañar y demás, porque lo que quieren es construir, ganar su dinero e irse, ¿no? No visto de mala manera, ese es el modelo de negocio, pero como no lo van a operar, no les preocupa qué va a pasar en 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces ese es otro de los retos que tenemos importantes. Y finalmente, bueno, la otra parte, que es la autoridad, no conoce tampoco estas tecnologías, entonces al no conocerlas no sabe ni cómo pedirle a nadie que si lo haga bien o que si lo haga mal, y es otro reto importante que en mi experiencia hemos tenido que ir pasando paso a paso, reto por reto, pero como vieron en la gráfica, de hace 8 años, cuando nosotros llegamos a Latinoamérica, que no había nada, en Ciudad de México no existía ningún edificio aislado, a hoy que ya tenemos todas las estructuras, ya esa resistencia se ha doblegado. 2017 a nosotros nos ayudó mucho porque la gente se dio cuenta que los sistemas funcionan. 2016 ayudó mucho a Perú, a Perú, a Ecuador en este caso. Después de 2016 en Ecuador ya aislamos, todos los hospitales están haciendo con aislamiento sísmico. Perú ya tiene una ley que obliga a que cualquier hospital sea con aislamiento sísmico. Chile igual tiene una recomendación muy fuerte para lo mismo. Entonces las autoridades también ya están empezando a cambiar. Así que la buena noticia es que ya no está tan duro. La mala es que ya nos tocó pasar por todo eso, pero ya la pendiente está cada vez más suavecita, y eventos como este confirman que precisamente, por ejemplo, mañana hay un panel de aislamiento sísmico a las 2:30, si les interesa ahí vamos a estar, y la idea es precisamente hablar de hacia dónde va el aislamiento sísmico y si estamos listos para eso, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Muy bien, creo que ahora sí ya los dejo descansar. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Listo. Muchísimas gracias por quedarse hasta ahora, de verdad, gracias.